Les doy la bienvenida a todas, todos, todes quienes están viendo esta transmisión desde el canal de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso. Yo soy Luciana Pinilla Romero, soy docente de la escuela, ex estudiante también, y estoy en esta jornada con ustedes para conversar con Matías Rojas, quien es el director del cortometraje Susurros del Hormigón. Susurros del Hormigón, un cortometraje realizado en el marco del taller de último año con un equipo de estudiantes de la escuela. Y este equipo estuvo liderado con Matías, hola Matías, ¿cómo estás? Hola, otra vez. Este cortometraje está dirigido por Matías, se estrenó este año en el Festival de Cine de Valdivia, y es un ejercicio bien interesante, una incursión como en el lenguaje experimental, que tiene que ver también con la denuncia, un poco como con la efervescencia de la revolución. Y nada, hola Matías, bienvenido a este espacio de conversación Gracias, Luciana. descubriendo Cine. Oye Matías, bueno, no sé, eh, vamos a estar viendo por ahí entre medio de la conversación un tráiler del cortometraje que en estos momentos está en etapa de festivales, está haciendo su recorrido. Y nada, preguntarte un poco cómo fue esta incursión en el experimental, desde dónde viene tu mirada cinematográfica, desde dónde se desarrolla, cuándo comienza a desarrollarse y tus intereses como sobre el cine. Eh, bueno, así como precisamente no sabría, pero yo creo que harto tiene el presidente de haber estudiado en Valparaíso como un montón de elementos que a uno le empiezan a influir, como música experimental, teatro experimental, eh, no sé, teatros populares en la calle, que suelen ser muy extraños también. Eh, También, por ejemplo, en un momento participé en talleres de Balmaceda, hubo uno que hizo la Dani Lillo en el, ¿cómo se llama? Se llamaba Nuevas Miradas, una cosa así, que era también como un taller de cine experimental. Entonces todo esto fue antes de que yo entrase a la escuela, entonces como que yo ya venía con una mirada de que como que me gustaba el cine extraño. Ya de ahí, ¿cuál era el cine extraño? Como que había una vertiente enorme sobre, no sé, pues, por ejemplo, ficciones que involucraban gore, ¿cachai? Sangre, o de repente estaban estas versiones como del documental que eran muy extrañas, como decía, ¿esto es un documental? Entonces, claro, como que desde ahí como que empecé a darme cuenta, siempre como en el camino de decir, ya, ¿cuál es mi camino en el experimental o en este cine más raro? Eh, lo que fue Susurro del Hormigón, yo creo que es como este culmine, pero no era algo como que yo lo hubiese planificado tan así como, ya, esto es, sino como que se fue dando como un montón de procesos continuos que terminan dando con esto. Eso yo creo que la escuela, el hecho también como de que sea una escuelita más chica, como que siempre esté tirando como para lo que son las realidades sociales y todo ese tema, como que da mucho para abrir creativamente las narrativas. Entonces, harto tiene que ver, yo creo que con la línea de la escuela de que me interesase, porque a lo mejor si me hubiese ido a otra escuela, me hubiera terminado en ficción o haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que la escuela tiene ese rollo como no sé si cine de autor, pero sí como de ponerle mucho énfasis a realizadoras, a realizadores que son como de territorio y desde ahí intentar sacar contenido. Sí, es como bien interesante eso que señalas sobre el territorio, porque en el fondo estamos estudiando un lenguaje y todo aquello que vamos a discursar, como la forma, viene desde el entorno. Entonces, como súper bonito como vincular lo que una quiere hacer con el espacio que te rodea, porque en el fondo somos lo que nos rodea. Y Claro, la ciudad de Valparaíso igual es como bien estimulante en ese sentido, como que pasan muchas cosas. Tú además eres de Vía Alemana, entiendo, ¿cierto? y alemana, sí, pues. Sí. Entonces, Entonces, igual como, el corto como que te fue tomando, en un momento el corto se llamaba El ruido toma la forma del aburrimiento, como en este sentido del ruido muy fuerte. Entonces, como que es brilloso cuando de repente los territorios empiezan a darte la estética que va a tener la película. A lo mejor, no sé si es que son lugares más alejados, con tiempos más dilatados, se termina notando
en la peli, o sea, hay menos fragmentación, son más planos largos, y eso entrete, ver cómo los sonidos, cómo el ritmo de la ciudad, el trato con las personas, va influyendo en el momento en el que uno está en el rodaje, más allá de que, por ejemplo, uno planifica todo en el guión y todo eso, uno termina llegando ahí y empiezan a ocurrir cosas que están al frente y empiezan a determinar mucho más de lo que uno como persona lo está haciendo. Y como, ¿qué cosas, por ejemplo, te entregó el territorio que dio, fue dando forma a Susurros del Hormigón? Mm, Bueno, yo creo que harto apañe, en el sentido de que como cuando nosotros filmamos el corto fue como posteriormente a la revuelta, o sea, durante todo ese caos, entonces hubo mucha rotación de personas como del equipo, o sea, no había, yo en ese momento, así pensarme como director no era tan así, sino era como más bien el que tenía la cámara, la peli, y era el que vivía en la ciudad, era como eso, pero en general el tema de productor, sonido, como que todo era un apañe continuo, entonces yo creo que principalmente la ciudad nos influyó como en el apañe, como decirnos, oh, sí, está quedando la cagada en la ciudad, ¿qué necesitan? ¿Necesitan un auto? ¿Necesitan fruta, agua? ¿Para cuándo necesitan tal cosa? Si, por ejemplo, en el periodo de investigación nosotros les comentaban y nos daban mucha información que yo no tenía del todo, como cabildo en tal lugar, cabildo para allá, que incluso estos cabildos eran antes del estallido social, como reuniones con ancianos, como con de la tercera edad, muchos viejitos así que llegaban con el bastón y me decía, wow, o sea, como que hay interés de organizarse. Entonces, como que todos estos elementos yo creo que le fueron dando como que fueron nutriendo a la película más de lo que yo podía hacerlo solo. Porque en un momento yo quería filmar nomás y incluso como que antes tiraba más para la ficción, pero de la nada como que de a poco estas conversaciones con a los abuelitos, como que me empezó a sensibilizar tanto como el apaño del resto que decía, ya, esto casi va a convertirse en una película media colectiva, algo así. Pero sí, por otra parte, yo creo que la ciudad igual, Vía Alemana siempre ha tenido como este carácter de la música, como gente artista y todo este rollo. Entonces, como mucha locura alrededor de cuando estábamos creando, por ejemplo, estábamos filmando y posteriormente nos íbamos al cerro a tomar una chela, que en sí no estaba bien, porque el otro día teníamos rodaje y todo eso, pero como que la ciudad en sí como que llegaba, si en un momento terminamos el rodaje, y habían como 30 personas así que no conocíamos a nadie, y estaban todos así, eso es lo que estaban filmando. Entonces como que eso, lo que yo creo que lo más que aportó la ciudad fue ese apañe colectivo. Qué bacán como fue el rodaje entonces, claro, fue como hay una parte que se graba como una ficción, digamos con protocolos de ficción, y otra parte que se graba con protocolos o desprotocolos o improtocolos documentales. Eh, Claro. y como cuando estabas en la etapa documental, digamos, ¿tenías como noción de lo que se iba a convertir o era como un registro que quedaba más bien para un archivo personal tuyo? Sí, por una parte era harto esto de generar el archivo personal de la ciudad, como decir, ah, ya, tengo una peliculita aquí de la ciudad, en algún momento a lo mejor la podemos proyectar, pero todo como muy del estilo personal. Y claro, por lo mismo, eso tan personal hacía de que yo tampoco supiese bien qué es lo que estuviese haciendo. Por ejemplo, esta primera etapa que es una ficción, luego hay una segunda etapa más documental. Posteriormente, cuando nosotros terminamos en el egreso, hay otra etapa. Entonces, y todo este periodo en donde se está revelando la película, yo no sabía en qué iba a quedar. Tenía más que nada como nociones de montaje, como que sabía de que el formato ya tenía un lenguaje propio y que no podía, por ejemplo, de por sí no podía estar dejando un plano de un minuto o un plano secuencia muy largo, entonces de por sí ya me iba a dar un tema súper fragmentario, entonces constantemente en ese periodo como que nos fuimos nutriendo de referentes que tuviesen relación con el formato fotoquímico y claro, por ejemplo ahora que estuvimos en el festival aparecieron otras películas que eran en 16 y suelen tener formas de editarse muy similares, por lo mismo, porque el formato como que casi como que te obliga a hacerlo así. Me refiero como en estos formatos más como casero, porque obviamente la cámara duraba 30 segundos, de repente se cortaba a los 3 segundos, entonces todo este tema de que no saber si es que el plano está quedando bien, si es que se está revelando bien, hacía mucho como de que varias cosas quedasen a la suerte, ¿sí? Y eso igual fue positivo, fue mucha suerte igual. Pero claro, hubo un tema en un momento cuando estábamos filmando en un cerro, estábamos metidísimos.
Y yo con toda esta lógica de ya vayamos con asistente de dirección, 3 asistentes de foto, un equipo tremendo, éramos como 15 contando los actores, y en los días anteriores habíamos sido 3, ¿cachai? Entonces fue tal el caos que de repente la cámara disparó 5 segundos y quedó ahí y no pudimos, y habíamos llevado comida, estábamos perdidos en el cerro y no pudimos seguir filmando. Entonces, no sé, fueron como muchas cosas que fueron ocurriendo y después volvimos con muy poquitas personas, y volvió a funcionar la cámara súper bien. Entonces fue mucho de la suerte, igual. Fue mucho de la suerte y esta suerte es lo que yo creo que finalmente se traduce en el corte final, como en esta estética como de, ya, esto va a quedar así porque es lo que tenemos. Y hay otras cosas que sí pensábamos, como estructuras dramáticas que sí funcionan, pero todo de alguna manera yo la considero como una película de montaje, más que nada. Ujú. ¿Y es una metodología que volverías a repetir en otra Sí, situación? sí. Sí, es que ese tema como de estar creando con amigues, de manera más informal, entre comillas, me quedó gustando un montón. Es como que sentí que por ahí había como que había un trocito de cine como de un cine verdadero, en el sentido como de que estaba la vida y estaba pasando, como que eso, como que cuando dicen como estos realizadores que ya llevan años haciendo su película, como de que la película creció con ellos por el tiempo que ha pasado, era algo similar, como que sentía que habían detallitos que, que eran como muy importantes para la peli, que ya fuesen a quedar o no, eran muy bacanes de estar trabajando con gente. Entonces, ahora por ejemplo, que fui al festi allá en Valdivia, pasé a Chiloé y lleva como una cámara Super 8 con varios cartuchos y disparaba nomás, disparaba ahí a lo loco sin considerar tiempo, como que una cosa como ya, cuando tú crees que el plano se terminó, se termina. Le presté la cámara a unos amigos, sacaron planos, eh, entonces eso es súper rico porque al final hay como una especie de retroalimentación todo el rato entre que ellos te enseñan sobre algo, uno les enseña sobre otra cosa. Y claro, finalmente, por ejemplo, ahora las mandé a revelar hace poquito, todavía no las tengo en las imágenes, pero seguramente van a salir un montón de cosas que yo no consideraba, pero sí pueden ser utilizadas para diferentes cosas. Por ejemplo, ya, bueno, esto sí tiene un fin súper específico que es como postular un fondo, pero en base a lo mismo que te digo, como que cuando uno trabaja con materialidades que son como muy físicas y tiene que pasar un tiempo para poder verla, eh, siento que es necesario como estar trabajando directamente con el formato en vez de con tanto documento. En el sentido de, pero eso como que uno lo va detectando en el camino, cuál es la forma. En el sentido de que, por ejemplo, en un momento estaba escribiendo el guión y hablaba de un color rojo que pasaba a árboles de la naturaleza. Entonces como que era casi como que un niño de kinder estuviese expresando lo que él estuviese viendo. Entonces, era súper raro estar diciéndole a alguien, intentar comunicarle una idea experimental sobre algo que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, claro, utilizo esta forma para posteriormente intentar estructurarlo, como que Claro, aparezcan primero las imágenes. claro, y seguro que en el fondo como que el dispositivo se vuelve parte de la metodología de creación y de alguna manera todo eso va como, está cubierto por una cosa que es la intuición tuya, en este caso, que es como intuición y una intuición que viene también como respalda de conocimiento, de práctica, de investigación, pero claro, es como estar siempre como en la atención, como en la atención del qué hacer. Sí, sí, eso es cuático, como estar siempre como con el ojo activo, pero bueno, pasa con todo, si uno va con Mm, la cámara, yo igual había escuchado a muchos cineastas decir como de que no, como que había que planificarlo todo y salir a la calle y filmar cualquier cosa era una ridiculez, porque te iba a quedar una verborrea de cosas que nunca iba a poder usar. Y claro, efectivamente es así, pero si uno le gustan estas imágenes, como que uno termina trabajando con el ojo así, por estar observando constantemente. Por ejemplo, por lo mismo, Susurros del Hormigón es una peli que se hizo fotográficamente en trípode. Generalmente podemos ver el encuadre súper súper bien compuesta, ¿cachai? Eh, pero como que es muy estática a la vez.
Entonces ahora lo que quería hacer era como una especie de buscar el movimiento, ¿dónde está el movimiento? Eh, entonces, eso, como que estar atento constantemente donde hay movimiento. Por ejemplo, no sé, las cosas no se suelen mover a menos de que pase algo. Entonces, claro, estar atento a eso, a cómo funciona la luz, dónde está pegando la luz, como estar demasiado atento como a los detallitos de la vida, porque ahí están los elementos. Entonces, entonces nada, sí, como que el formato igual ayuda mucho como a estar constantemente alerta a lo que uno hace, a lo que Ujú. el ojo está buscando. Por ejemplo, hay un videito que vi el otro día que también se hizo en Super 8 y decía como de que el movimiento era la representación del presente y que cada vez que la cámara iba moviéndose iba dejando un pasado atrás. Es súper bonito pensarlo así como de que el registro es el presente y es lo más cercano al presente que tenemos, como esto de estar capturando un espacio de luz, una porción de espacio en un tiempo de cinta real, de que es tiempo, es como literalmente estar capturando un pedacito de vida. Entonces, claro, como que todos estos elementos que suelen ser muy teóricos, cuando se ponen en práctica en las vidas personales, es súper ricos, como que es llenador. ¿Y cómo fue, Mati, el trabajo con el equipo en esta situación como tan extendida en el tiempo y como experimentando sobre la forma? Fue intensa, tuvimos hartos problemas, hartos roces. Sí. Yo creo que igual se debe mucho a la inexperiencia personal mía de cómo tratar con esto, porque era la primera vez que yo hacía como algo tan serio, experimental, más allá de que fuese un videito X. Entonces, fue súper intenso, creo que esa sería la definición. Por lo mismo, porque muchas veces tuvimos que subir cerros y cerros y estar arriba a las 12 del día con el sol pegándonos arriba y la cámara se echaba a perder. Y por ejemplo, el Santiago, que es el director de foto, teníamos que abrir la cámara con 20 poleros encima, todos tapados, sudando mal. Entonces, y que la cámara no funcionase, no teníamos agua, así terrible. Entonces, fue mucho como de esa intensidad, como y cariño por el cine, como decir, ya estamos haciendo cine, eh, sigamos adelante, sigamos adelante. En ese sentido, igual yo nunca intenté obligar a nadie. Por ejemplo, en un momento habían incendios forestales que estaban pasando en el 2019, pero no estábamos preparados para ello. No teníamos la organización, no sabíamos cómo llegar ni cómo movernos. Entonces yo decía, pero vamos, vamos, vamos. Y claro, muchos me están preocupados, Matías, ¿cómo vamos a ir? Entonces, claro, yo me pegaba la cachada de cómo vamos a ponernos en riesgo por hacer algo. Entonces, claro, todo fue como una especie de aprendizaje continuo de cómo se trata con los demás y cómo ellos nos tratan a nosotros. En general, yo siento que el respeto es algo que debiese estar constantemente en los rodajes, como de escuchar. Creo que eso es como un elemento vital, estar siempre con el oído dispuesto a recibir sugerencias, a, a que si una persona tiene una idea, va a entrar no para intentar posicionarse con su ego, nada que ver, sino como para intentar hacer la película mejor. Y nada, eso yo creo que lo fui entendiendo durante el proceso, en el sentido de que, claro, está todo este periodo donde tenemos que revelar, las imágenes no aparecen, el trabajo fotográfico va quedando más de lado con el trabajo con el fotógrafo, pero en ese periodo empezamos con el trabajo del sonido, que fue con la Laura. Y nada, y ahí hay otras conversaciones, intentar cómo hacer un sonido experimental sin que sean puros soniditos random. eh, entonces, y por lo mismo, intentar hacer muchas maquetas, es mucho de la conversación y de la escucha, es constantemente eso, Y a pero propósito la de esto, intensidad está siempre. siempre de todos lados, Sí. la creatividad, yo creo que el trabajo creativo tiene mucho que ver con la intensidad y cómo regularla. O sea, como que está bueno que exista, pero también cómo encontrar su propia forma en la que se puede ir liberando de manera dosificada. Porque en el fondo, o sea, con todo este contexto, como en un país como Chile, que es un país súper neoliberal, en donde las políticas públicas en general no favorecen mucho al medio artístico, lo que nos queda es la intensidad y el ímpetu y el cariño y las ganas, digamos, Las ganas, claro. Harto tiene que ver con las ganas, sí. sí, Que de repente no hay ganas y solamente se hace por no sé, como por seguir una rutina,
siento que ahí se empieza a perder este brillito de cine, como estos mm, pequeños espacios que te da el cine como para aprender, como que se empiezan a perder y como que se empieza a apagar y se vuelve como un algo más, como cualquier cosa, como cualquier cosa rutinaria, como con cualquier trabajo. Entonces, yo siento que esto fue harto que tuvo el corto, como sentirnos vivos constantemente, sentirnos mm, que estábamos sudando, sentirnos cansados, pero a la vez cuando terminaba el rodaje, súper feliz, como, mm. como también cómo se van nutriendo las amistades a través de estos cortometrajes, de estas películas. Eso yo creo que es lo que más rescato de alguna manera. Matías, y a propósito de lo que mencionabas sobre el trabajo con Laura, que estaba encargada del sonido. Ustedes trabajaron todo el sonido desde cero, me imagino. Sí, sí. O sea, bueno, igual constantemente tirábamos el plano y posteriormente tirábamos un plano como el 16 no tenía sonido, tirábamos el plano después como de referencia. Entonces cada plano tenía su sonido ambiente, pero claro, eso más que nada nos servía como guía para luego poder ir reconstruyendo. Por ejemplo, había veces de que con la Laura llegábamos como a momentos de que necesitábamos tipos de ruido blanco, pero que no fuese siempre el mismo. Entonces, a momentos teníamos que ir a buscar vientos que no eran el viento normal, por ejemplo, de una noche súper tenue, que es como un silbido casi inexistente, y teníamos que irnos a meter donde había más árboles, entonces el choque de los árboles era como más fuerte, a otras partes donde el ruido chocaba, impactaba más con el micrófono, entonces fue una reconstrucción completa el sonido de la película. Y que nos demoramos como un año más o menos como en tener la idea, porque teníamos los sonidos, pero la idea del sonido fue como una buena porción del, del tiempo que nos demoró. Qué interesante igual ese trabajo, porque claro, el fílmico, yo creo que lo trabajaron como sonoramente, claro, como una animación, como desde cero, Claro, sí, con todo lo que eso implica y con todas las posibilidades que se implica, porque son infinitas posibilidades, entonces como tomar una, me imagino que fue harta conversación. sí, pero siempre faltan conversaciones, creo yo. Siempre es necesario seguir conversando. En el sentido de lo mismo, por ejemplo, la Laura le agarró mucho cariño también a su sonido, pero llega un momento en donde ya hay que empezar a cerrar el corte, hay que empezar a postular, hay que enviar a corte a ciertos espacios, work in progress, etcétera. Y ya estas conversaciones que suelen ser más dilatadas en el tiempo, no sé, Ujú. juntarse una vez a la semana, hablar del sonido intensamente, luego pasa otra semana, como que la sincronía de los tiempos eh, se empieza como a difuminar y el trabajo de montaje empieza a avanzar, avanzar, avanzar. Entonces ahí pasa mucho texto, como de este aprendizaje continuo, en el sentido de que, por ejemplo, Laura le agarró mucho cariño a ciertos sonidos que posteriormente no aparecen en la mezcla final. Y claro, y ahí no sé si una pelea, pero sí tuvimos que conversar sobre esto, de cómo un realizador se toma el trabajo de otra persona y lo convierte a obra. Es algo que yo creo que constantemente hay que estar trabajando y estar consciente de cuál es la obra, Mm, qué tanto qué tanto se involucra una persona dentro de otra obra. Eso creo que es súper importante y es de lo que pude aprender. Pero es por lo mismo, por faltas de conversación y por falta de mm, experiencia, pero que se va aprendiendo. O sea, por ejemplo, claro. ahora yo quería hacer un diario filmado y es un diario, entonces pasaba lo mismo. ¿Cómo voy a involucrar a un fotógrafo, a un sonidista, etcétera, en algo tan personal? Y es que es muy probable que vaya a ocurrir lo mismo, como que yo me vaya a apropiar de sus trabajos y como, ok, chaito, yo ahora monto lo mío. No puede ser así. Entonces, siempre tiene que haber modalidades y formas y eso todo se va descubriendo en el camino, pero Mm, siempre hay que estar muy alerta a ese tipo de trato y como te digo, siempre bajo el respeto, porque al final si hubiera sido más, a lo mejor más violenta mi actitud, como de ya, pásame los sonidos, yo le edito, mm, hubiera sido terrible, pues hubieran terminado las relaciones súper quebradas, sí, ¿cachai? Es muy probable que hasta no me diesen ganas de mostrar el corte, mm. pero pasa todo lo contrario con el equipo, como que estamos súper felices de que el corte sea así, pero por lo mismo, en base a que todos nos respetamos y nos escuchamos en el momento. Interesante eso que mencionas porque yo pienso que hay como un imaginario del oficio del cine que es súper jerárquico y es súper como
dirección manda, como hay una mirada que es la mirada de la o el director y se respeta esa mirada. Y de pronto como que siento que en espacios como esta escuela de cine, que somos una escuela que es de región, eh, por lo tanto ahí haciendo yo siempre iba haciendo la resistencia como en relación a otros espacios de aprendizaje. Como tú bien decías, hay como o hay una apertura, un estímulo hacia una mirada bien artística del oficio cinematográfico. Entonces, como quizás empezar a desmitificar eso, como esto que existe como de el director, como director Dios, jerarquía, está interesante como lo que pasa y sobre todo como empezar a ser consciente de eso desde la etapa del pregrado, digamos, de la etapa universitaria, en donde ahí lo fundamental es el ejercicio de la comunicación. Sí. Ahí gran parte yo creo que es que cuando se logra eso es cuando la película empieza a tirar para arriba, las películas en general. Mm. Porque cuando eso pasa que están como todos por su lado haciendo lo suyo, otras personas empiezan a hacer lo otro porque la otra persona no lo está haciendo, es como... Claro, de repente en la escuela pasa mucho eso porque todo tiene fecha, todo tiene Claro. tiempo, tiene límite, pero cuando por ejemplo uno sale ya estos límites no existen. Mm. Entonces ahí es donde yo creo que hay que empezar a realmente hacerse cargo de lo que uno aprendió, Mm. pero de una manera más orgánica. Mm. No, no, es que la escuela es una escuela, pero posteriormente yo creo que hay que hacerse cargo de este aprendizaje e intentar irlo transformando y hacer otras cosas. Claro. Y con respecto al ya, el después de la escuela, ¿cuál es como tu mirada ahora en retrospectiva sobre tu etapa universitaria y Mm. lo que se viene como ahora a futuro? Es súper difuso, es súper difuso. Ganas de hacer cine, yo creo que eso es fundamental. Mm. Ganas de querer hacer cine o estar constantemente como involucrado en el mundo de la arte, en las culturas, creo que ese es como un ganas de querer hacerlo, pero claro, las posibilidades de ganar dinero al respecto son súper difíciles. Entonces, Mm. eh, pienso que va a llegar el momento en donde yo ya a lo mejor puedes realmente estar funcionando netamente con mi trabajo como cineasta. Aún no llega, pero yo siento que no hay que perder la fe, porque, Ujú. o sea, más que la fe, como las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y en ese sentido hay que seguir trabajando, hay que seguir intentando sacar ideas. De alguna manera una persona me decía de que había que explotar cada gramo de sensibilidad que tuviésemos y pasarle algún tipo de papel, de escrito, de Mm. imagen, porque a futuro eso va a funcionar, pues, o sea, a futuro vaya a necesitar algo y lo va a ir a rescatar de un trabajo posterior. A pesar de que no te hayan pagado por ello, siento que tener esa disciplina es súper importante, como levantarse medianamente temprano, ir a trabajar al computador, escribir un rato, eh, hacer ese tipo de cosas como que nos nutran a uno, Mm. pero constantemente en relación con el cine y a futuro yo creo que todo eso va a funcionar. Al menos es como lo que yo espero. Pero bueno, ahora como yo te comentaba, he tenido trabajos como muy variados para poder subsistir, pero que también van abriendo otros caminos, otras ideas, por ejemplo, no sé, trabajar en cocina, un mundo gastronómico, así que se abre también para el cine, y que suele pasar mucho, o sea, por ejemplo, está el chef, el asistente de cocina, como que suele pasar como estas jerarquías que pasan en el Mm. cine, eh, y claro, como que uno puede ir sacando ideas de donde uno esté. Entonces, yo creo que no hay que acomplejarse tanto si es que uno no está literalmente haciendo cine en una productora de la cuestión, porque por lo mismo el tiempo llega y finalmente hay que ir madurando e ir creciendo con las películas. Así que, Mm. nada, yo creo que es una cosita de tiempo nomás, pero nada, yo quiero hacer películas, eso es lo que más quiero. Eso es lo importante. Oye, Mati, y ya como una de las cosas que también me gustaría preguntarte es cómo fue la experiencia de estrenar en Valdivia y como conversar tu película. Yo creo que es súper emocionante y súper importante también cuando
estamos como nos expresamos sobre nuestros proyectos, cuando también compartimos con nuestros pares del medio. ¿Cómo fue esa experiencia? Oh, fue brutal, sí, como un choque de, fue como una semana de irse a otro mundo de alguna manera. Por lo mismo, porque fue tan forzado sacar la película, fue de tanto trabajo, tanto llanto también, que poder estar mostrando la película sin tener que estar haciendo nada, solamente disfrutándolo, es una experiencia súper rica. Los profes igual ahí nos decían harto de que si es que no podíamos ir al festival en el 2018, 2019, 2017, como que esperásemos que llegara el egreso e intentásemos ir y que iba a ser una experiencia espectacular. Fue así. Fue bacán, fue bacán. Por, por lo bien que te reciben, o sea, como que te pasan como unos tickets para el taxi, que vaya a hacer la visita técnica, estar viendo la película en gigantes. Eso creo que es una de las mejores experiencias verla en grande, pero en grande, una weá con el sonido como tiene que ser. Eh, ¿Ustedes eso no es, habían podido verla en grande? no, yo la Ah, qué había proyectado en hermoso. un data, pero no es Ya. lo mismo. No. Entonces, claro, como que el sonido se encapsula. Ay, yo, por ejemplo, estaba viendo la película y en un momento dije, no voy a poder ver la película, porque si no voy a salir como con la voz tiritona, así. Pero la superé, se pasó rápido. Y nada, también la conversación con las personas que van comentando, lo que les va apareciendo, afuera como que te acercan y dicen, oye, qué bacán esto. Eh, Ese día mismo del estreno nosotros pasamos de largo, así como que seguimos carreteando hasta el final. Y caché que eran como datos, así como que eran como las 8 de la mañana, nosotros estábamos en el péndulo, y había un grupo de gente grande, habrán habido como unas 30 personas, ya nos acercamos, y era gente que estudiaba en la UACH, creo que se llama, audiovisual allá, y claro, como que dijeron, ¿y ustedes qué onda? No, nosotros vinimos a estrenar una peli, me dijeron, igual, ya, Susurros del Hormigón. Dijeron, ¿qué? Y llamaron a sus compañeros y dijeron, están los cabros allá de Susurros del Hormigón, estaba la productora, la Laura, que era la sonidista, y se acercaron, estábamos como a no sé, 8 de la mañana, nosotros todos carreteados, así como con sueñito y todo, y la gente, oh, son ustedes, y fue bacán porque los mismos profes de la escuela le habían dicho a sus estudiantes que fueran a ponerle ojo a esta peli, po. Entonces fue como que constantemente habían porciones de elementos que uno decía como, oh, no puede ser, esto no puede estar pasando. Y así, lo mismo como estar conociendo a realizadores más grandes, con más experiencia, que te cuenten como sus futuros proyectos, que te inviten a lugares. Por ejemplo, yo ya andaba llorando la carta que no tenía laboratorio y todo eso. Y me dijeron, oye, pero yo tengo una sala oscura, tengo para revelar. ¿En serio? Sí, ven a Santiago. ¿Cachai? Entonces, para mí fue una experiencia magnífica, más allá de la proyección, que es un instante pequeñísimo, es tan cortito. Alrededor de eso se genera un circuito de flujo de personas que van nutriendo la película, que te van comentando sus pareceres, qué les gusta, qué no les gusta, y nada, enriquece un montón. Y yo creo que también es súper estimulante, digamos, como que mostrar la película, aunque sea a una persona y que esa persona te diga, oye, está increíble, es como, bueno, tengo muchas ganas de seguir haciendo más cosas. Así que, Sí, como, sí, además de que nosotros nos quedamos junto como a otras personas, a otros realizadores de la competencia de cortos latinoamericanos, y súper bacán porque es gente que está en la misma onda, claro. que también tiene nuestra edad, y, y nada, como que lo mismo, uno se va nutriendo, se pasa datos, eh, como que íbamos todos a ver como un grupito igual la competencia del otro, así, y nada, súper bacán, como que uno se va haciendo amigo igual en esa instancia que uno no espera, como Claro. que conoce gente muy X, pero que finalmente aporta un montón. Claro, sí, que es muy importante como esa etapa de mostrar las películas, de mostrarlas a otras personas que también, claro, como bien tú dices, tienen otras experiencias y se puede como, se desarrolla como una cosa más de colaboratividad, que es súper linda porque no existen como tantas oportunidades de hacerlo, porque en el Claro, fondo nuestras películas, claro, no se exhiben en multisala, por ejemplo, no hay como o sea, Cinehoids, no como insisto yo en las políticas públicas, como yo sé que en otros países existen como cuotas de cine en donde las multisalas están como prácticamente obligadas a dar un cortometraje de alguna o algún creador independiente del mismo país, pero claro, acá no tenemos como
esas regulaciones. Así que los festivales son como un momento bien importante en donde se puede ir justamente a mostrar las películas y en una calidad de exhibición que es la calidad que se espera poder exhibir la película. O sea, tiene todo un trabajo por detrás que como que está bueno verla en grande, escucharla con un sistema de proyección hecho para la sala, hecho para proyectar películas. Así que qué bonito como que hayan podido como tener esa oportunidad de estar en ese lugar. Aparte de Valdivia, qué bonito. Sí, muy bacán. Que claro, yo creo que es igual el hecho de eh, tener una carta de presentación sirve un montón, sobre todo si uno quiere seguir haciendo películas. Es bacán porque de alguna manera como que uno marca como este punto de vista que tanto se trabaja en la escuela, como que uno llega ya con su punto de vista y uno se encuentra con multiplicidades de puntos de vista, pero claro, como que uno llega y es como, ah, ya mira, ahí están los carros que revelan, entonces como que uno ya va como con esa percha, y es rico igual porque más allá del conocimiento, como que uno empieza a darse cuenta de que está en ese camino, de que otras personas que están en otros caminos, hay personas en otras, y que por muy raro que pueda hacer lo que uno quiere hacer, que parezca muy diferente, que en un principio no haya apoyo de nadie, si esa es la línea que uno quiere seguir, hay que puro hacerla, porque en algún momento va a llegar estos procesos de poderla mostrar en grande, aunque en un principio parecía imposible. Además que el formato en el que tú trabajas también yo creo que forma parte como de una resistencia que es el celuloide, entonces ahí todos yo creo los creadores que trabajan con celuloide como que se Sí. cohesionan y seguro que se apañan un montón. Sí, igual, pareciera ser un principio que era más difícil, pero tan difícil no es. Sobre todo cuando uno ya le pierde el miedo a de que las cosas salgan mal, ya es como, hagámoslo, ¿no? Pues si sale mal. O sea, claro, evidentemente mucho tiene que ver con la plata. Pero claro, cuando hay colaboración, las cosas suelen salir más baratas o siempre hay alternativas que suelen hacer más interesante tu trabajo. Entonces, no sé, revelar con otros tipos de elementos o Mm, conseguirse película muy vencida. En un momento estuvimos revelando en una tetera y las imágenes salen. No, no es como, no tiene mayor ciencia que echarle un par de líquidos y después botarlo. Es como servirse un tecito. No, sería bacán pues, igual poder expresar estos conocimientos porque en realidad no es nada del otro mundo. Así como que una persona igual nos dijeron, qué bueno cabros que hagan esto, porque en realidad tampoco es que estén descubriendo la pólvora, como que es algo que sucede. claro. Sí, claro, no están descubriendo la pólvora, pero están trabajando con un elemento físico que Claro, está descontinuado por la industria. sí, Entonces, por eso yo hablo de la resistencia, como y de rebuscársela de cómo hacerlo, porque tenemos como esta idea de que es muy caro, es muy complejo, mm, pero claro, como hay formas, y yo creo que el trabajo que han hecho como equipo, digamos, como de investigación sobre el material es sumamente importante. sí. Sí, y uno como que al final empieza a darse cuenta de que el formato tiene un estilo y ese estilo es replicable en otros formatos que pueden ser físicos. No sé, a lo mejor, por ejemplo, sacar muchas fotos con el celu, luego imprimirlas, rayarlas encima, escanearlas y hacer una especie de animación de 24 fotos, 18, y termina quedando un look parecido y trabaja con soportes físicos. Mm, Que eso es que es como de repente lo más interesante sobre cómo la manipulación de estos formatos pasan por la persona. claro. Bueno, y como gracias Matías por todas estas reflexiones, por todas estas experiencias que has compartido con nosotros en este ratito. Quisiera preguntarte también sobre en qué, sé que están en un recorrido de festivales, como qué es como lo que se viene a futuro, en qué están con el proyecto. Claro, bueno, hemos postulado a hartos festivales con la Nina, que es la productora ejecutiva. Eh, en varios no hemos quedado, por ejemplo, a lo mejor puedo hablar de los que no hemos quedado, que fue como Mar del Plata. Nosotros esperábamos quedar, no quedamos. Eh, pero claro, ahí
nos empezamos como a relacionar con Cantata Films, que es como nuestro distribuidor, y claro, nos dijeron que este año como que se fueron como por una línea más de la ficción, como de cine como más puro de industria. Ujú. Entonces, claro, nosotros quedábamos totalmente afuera. eh, no quedamos en Antofa, pero bueno, la cosa es de que, claro, estábamos como en una especie de constantes festivales de ir postulando, eh, y nada, yo creo que tienen que estar atentos como a la página. Tenemos una página de Instagram, tenemos una página web igual, en donde ahí vamos a ir subiendo cosas porque se viene uno ahora en noviembre, en diciembre hay otro. Esperemos de que en enero haya uno que es de la región, que sería nuestro estreno regional. Y así, pues, y así. Y ahí después ya como que empezaríamos a tirar a otros festivales más específicos de nicho. Pero yo creo que ya con lo bien que nos han tratado hasta ahora, el corto ya de alguna manera es como un barquito que sigue ya la corriente, ya está en él. Elige, que ya va por su... Sí, pues, está en la, entró a la básica. sí, Está la sí, básica, después la media, y ahí ya. sí, exactamente. O quizás ya salió a cuarto medio. Sí, pero eso, nada, esperar nomás algunas respuestas de festivales, ver qué aparece, Súper. pero eso, Entonces, invitarles a todos que sigan la página de Instagram de Susurros del Hormigón para estar atentas y atentos a las futuras proyecciones. Es un trabajo que súper recomiendo que puedan ver cuando lo pillen ahí en algún festival. Yo me acuerdo que la primera vez que participé en un taller como docente, Matías estaba con este proyecto que era, o estábamos sea, los, tú estabas de profe, sí, verdad. sí, Matías estaba con el proyecto y yo recuerdo sus ojos brillosos que se le veían cuando hablaba como del celuloide, de este rollo como con la naturaleza, con las inmobiliarias, un poco también como hacer denuncia, pero desde otro lenguaje. Así que lo vi y me pareció como muy bonito que después como de todo este de tiempo haya finalizado en una cosa, en un proyecto muy concreto, como que además creo que esta experimentalidad que tiene en la forma y en la narración no son crípticas, no es algo que alguien lo vea y diga, oh, no lo entiendo, como se entiende súper bien, se siente súper bien, súper vivo. Así que gracias, Matías, por tu trabajo y por acompañarnos hoy. Eh, Gracias a sí. ti, Luciana. La descripción que diste creo que fue la mejor. De verdad, está muy bueno. Bueno, Muchas gracias. nos despedimos entonces. Chao, un Chaito. saludo a todos. Nos Gracias vemos. por ver.